Radio City presenta un espacio para informarte y entretenerte. En cabina con Andrea Rendón. Con el auspicio de Banco Guayaquil, primero tú. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en cabina y hoy vamos a tener un programa que nos va a acercar muchísimo a la música. Nos encanta aquí en Radio City decir que tenemos un gusto musical bastante definido y siempre les digo que si ustedes ponen Radio City pueden tener la garantía de que va a sonar bastante bien en sus oídos. De lunes a domingo, en cualquier horario. Tenemos buena información, por supuesto, y conectamos bastante bien con todo nuestro gusto musical. Y hoy tenemos esta novedad. Lo estuvimos comentando ya hace un par de semanas, o tal vez ya un poquito más de un mes. No fue en abril, porque abril fue el mes del jazz, pero esta conversación fue en mayo con Jenny Villafuerte, lo recuerdo. Yo me emocioné mucho cuando me contó que se estaba abriendo un nuevo espacio para el jazz, un lugar fijo aquí en el corazón de Guayaquil, en Las Peñas. Me estoy adelantando un poquito, pero ya les voy anticipando que hoy vamos a tener una conversación relacionada con este espacio. Tenemos a dos invitados aquí en nuestra cabina para conversar sobre este tema. Queremos obviamente también recibir nuestro programa con música y en nuestro segmento hoy les cuento 3 hijos de los Beatles colaboran por primera vez en una nueva canción. Así que de eso también vamos a hablar en un momento. La semana antepasada estuvimos también celebrando aquí el cumpleaños de Paul McCartney, que estaba cumpliendo sus 83 años, bien cumpliditos por cierto, así que aplausos para Paul McCartney. Y ahora vamos a abrir espacio publicitario para recordarles que ustedes pueden tener un espacio mucho más refrescante en Sweet and Coffee, porque está disponible en locales en servicio pick-up. ¿Y de qué estoy hablando? Tienen espacios más grandes en sus vasos de Sweet and Coffee. Tenían ustedes el tamaño ideal y el tamaño grande, y ahora tienen el tamaño XL, porque a veces uno quiere una bebida y su bebida favorita la quieren más grande, con más hielo, la quieren más abundante, el camino a casa es más largo, el calor puede ser más grande, aunque ahora está bastante fresco el clima aquí, eso es bienvenido. De cualquier forma, habrá muchos motivos para querer su bebida en XL. ¿Y saben cuál es la bebida que yo quiero pedir en XL? El chai tea latte, me fascina y lo pido deslactosado y además muchas veces le pongo un scoop de proteína o uno de colágeno y de esta manera estoy haciendo que mi bebida sea no solamente más rica, sino más nutritiva. En Sweet and Coffee, donde siempre vivimos momentos especiales. Y ahora sí, vamos con nuestros acompañantes de cabina. Me acompaña en cabina. Me acompañan en cabina Andrei Astaiza Vallejo y Carlota López, fundadores de la Cueva Jazz Bar. Como les contaba, hace unas semanas estuvo aquí la maestra Jenny Villafuerte. Estábamos hablando del Festival de Jazz y ella nos daba esta súper buena noticia de la Cueva Jazz Bar. Un lugar donde de manera fija se toca jazz, suena jazz, se llamea. A mí me encanta usar la palabra llamea. No existe, no me mate Real Academia de la Lengua Española, yo lo sé, pero vale la pena hablar de esta improvisación y de esta manera de tocar un género que definitivamente tiene vida propia. Y el jazz lo es, está muy conectado con muchas raíces. Y aquí en la ciudad de Guayaquil hay grandes expositores del jazz. Así que qué bueno saber cuando nos enteramos y dijimos, bueno, vamos a darle más espacio a esto, que aquí en Las Peñas hay un lugar que se llama La Cueva Jazz Bar. Ustedes pueden ir, conocerlo y les recomiendo que sigan sus redes sociales, lacuevajazzbar.ge. Vamos a recibir a Andrei y a Carlota para que nos cuenten un poco más sobre este increíble espacio. Gracias por estar aquí y no solamente gracias por estar aquí en la cabina, gracias por abrir un espacio de jazz fijo en nuestra ciudad. Qué bueno. ¿En qué momento? Yo me imagino que esto es algo que durante mucho tiempo debe haber estado en sus cabezas, pero ¿en qué momento se concreta? Híjole, que bueno, primero muchísimas gracias por tenernos aquí, por el agradecimiento. Tú eres la segunda persona que nos agradece por eso. No hemos hablado con muchas personas públicamente. Qué bonito. Pero qué lindo, porque nosotros nos hemos dejado el corazón aquí en Guayaquil y específicamente en el alma de Guayaquil, es la ciudad vieja. Y dentro de esa ciudad vieja, en aquel espacio maravilloso, icónico de Guayaquil, como lo era
La Paleta en sus buenos tiempos. Ese es el lugar, ¿no? Ese es el local. Entonces ahora no es La Paleta, no tenemos nada que ver con La Paleta, pero es el mismo lugar, con el mismo espíritu, donde nosotros albergamos esta idea de la música en vivo, de las tapas españolas que Carlota aquí nos va a contar, de la buena música en general y unos buenos tragos. Esta idea nació hace muchísimo tiempo atrás. Cuando yo empecé a tocar música, siempre me llamó la atención la música en vivo, pero más que todo los espacios donde se promovía la música sin apellidos, es decir, donde había música, no música clásica solamente, o música jazz solamente, o música pop solamente, sino música. Y ese justamente es el concepto del jazz. Porque el jazz, si bien es cierto, lo entiendes, la mayoría de las personas entenderían como, qué sé yo, Frank Sinatra, un cóctel, el smoking y el cigar, también es jazz, eso es jazz, ¿no? Pero también el jazz es una música reaccionaria, una música que era underground en su momento, una música que abarcaba otras músicas, una música que tenía que ver con improvisación y tal. Entonces nosotros hemos arropado ese concepto maravilloso, expandido de la música en lo que es el jazz. Obviamente tocamos jazz, obviamente hay jam sessions, tenemos un calendario completo con jazz, straight up jazz para los que les gusta el jazz, pero también tenemos otras iniciativas que dan cuenta de esa innovación que es el alma del jazz. Y bueno, cuando me conocí con mi esposa aquí, con Carlota, soñamos siempre en tener un espacio libre de odio, lleno de música, muy divertido, que tenga que ver con las rocas, porque mi acento me delata, soy quiteño, pero mi hijo es guayaco y mi padre es guayaco, así que no soy tan extraño a estas maravillosas tierras. Y hemos estado compartiendo, Mar, yo tengo que contarles, y esta anécdota, porque es una anécdota. Andrei es docente universitario, él es parte de la Universidad de las Artes, ha sido director titular de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Él es maestro a tiempo completo, tiene además este ensemble de blues. Bueno, hay mucho que decir musicalmente sobre Andrei, pero a mí hay algo particularmente que me llega porque yo soy parte del board de la parte de comunicación de la Fundación Amiguitos del Océano, que trabaja en cultura oceánica. Y bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Yo aporto con Amiguitos del Océano desde la comunicación y nunca me imaginé que alguien podía aportar con Amiguitos del Océano desde la música. Pero ahí llegó Andrei con mi querida amiga Daniela Gil, que es un genio y que está bióloga marina y está súper comprometida con esto, y formaron una idea maravillosa que se llama Sinfonía de Ballenas. Entonces yo lo conozco a Andrei subidos en una panga, bueno, buceando, o más bien haciendo snorkel, y él con un churro en la boca, o sea, haciendo música. Y cuando yo lo veía a él, yo estaba en medio del mar, en Allangue, donde además se habla mucho de la cultura ancestral y de cómo antes hacían apnea y sacaban definitivamente de ahí el espondylus y demás. Y yo lo escuchaba a Andrei en medio del mar haciendo esos sonidos y me transportaba. Yo decía, definitivamente esto sonó, en algún momento sonó aquí. Y bueno, ahí está, ¿no? La música sin apellidos, sin títulos. Así te conocí. Sí. Y qué bonito poder dar testimonio de eso, ¿no? Claro, Carlota, en cambio, ya respondiendo a tu pregunta más específicamente, ella es de Galicia, ya dejaré que nos cuente. Sí, tú quiteño marítimo. Carlota de Galicia, ella sí es marítima. Ella sí es marítima. Sí, yo soy de Galicia. Bienvenida, Carlota. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Me hace mucha ilusión. Es la primera vez que hablo en la radio. Bueno, qué honor. Te abro los micrófonos y de aquí en adelante que sea más. Sí. Y pues eso, vengo de Galicia, que sí es tierra marítima, aunque bueno, yo soy del interior. Y llegué aquí hace 10 años. Bueno, yo vine trabajando para otra cosa con una empresa española que nada tiene que ver con esto y fui muy feliz, todo fue muy bien, pero hace unos meses pues ya se terminó eso. Y tenía ganas de, no sé, empezar algo nuevo que me llenase, que me divirtiese. Y no sabía lo que era, la verdad es que no sabía lo que. Hubo unos meses de mucha incertidumbre. Hasta que por, un poco cosas del azar, vimos ese local que se alquilaba, el que antiguamente era La Paleta. Y dijimos, vamos a mirar, vamos a ver. A ver, ¿qué mismo? Claro, porque nosotros ya teníamos muchas ideas, ¿no? Que eran sueños. Pero al ver ese local así, tan bonito, con tan buena vibra del pasado y nos lo ponían todo como muy en bandeja, muy fácil, y dijimos, esta es. Y nos lanzamos, y fue todo en cuestión de, no sé, unos días que nos lanzamos. Tenemos 2 socios, somos 4 personas.
Y entonces, claro, surgieron ya muchas ideas, a una hora surgen muchas ideas, ya tenemos una agenda muy completa y bueno, aún hay que asentar muchas cosas, pero estamos muy felices porque efectivamente yo que salí de ese trabajo, que era un trabajo más formal, de oficina, de producir, de cumplir con otros horarios, es distinto, ¿no? Sí, totalmente diferente. Pues efectivamente me da más libertad en el sentido de que pues cada noche veo unos shows preciosos, estoy aprendiendo mucho de música. ¿Tienes un esposo músico? Sí. Tú no eres músico. No, yo no soy música. Es normal. Pero normal, dice, a la gente le llama la atención cómo yo canto por lo mal que canto. No, de verdad. Creo que está siendo dura contigo, ¿no? No. ¿Verdad? Ya está estoy orgullosa porque me lo han dicho. Oye, sí que cantas mal. O sea, es una característica que la asumes como tuya. Como así diferente. Pero bueno, sí siento que tengo sensibilidad para la música. Me gusta mucho la música, tengo muchos gustos en común con André y con mi esposo. Disfrutamos mucho de la música juntos, con nuestros socios también. Tenemos pues esos gustos similares. Y estoy muy feliz de darle la oportunidad a esta ciudad que yo amo, a pesar de tantas cosas, ¿no? Pero que yo a la que me siento pues enganchada ya y que además creo que tiene un enorme potencial porque tiene mucha personalidad, es una ciudad con mucha personalidad y sé que hay algo ahí que puede dar, que debemos ayudar a canalizar, que pueda llegar a todo el mundo. Siento que hay mucho que hacer. Que es una ciudad con mucho que dar y muy auténtica, que no es fácil hoy en día encontrar ciudades auténticas con esto de la masificación del turismo, y Guayaquil lo es. ¿Y qué bonita esa mirada que tú ya eres? Yo el otro día conversaba, pasan tantos entrevistados increíbles por aquí, debo decirte que me cuesta recordar con quién tuve esa conversación y ya me va a llegar. Pero recuerdo haberle dicho a esta persona al aire que realmente nosotros en Guayaquil no hacemos mucho la división de si alguien es extranjero. En Guayaquil, al ser ciudad-puerto, es como, vives aquí, eres de aquí, chao, se acabó. No hay mucho eso. Es como, tú eres española, pero vives aquí, eres guayaquileña, tú eres quiteño, vives aquí, eres guayaquileño, se acabó. No lo pensamos demasiado. Sí. Ya me acuerdo. Lo conversé con el director de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Y él, además, él es descendiente de libaneses. Y bueno, conversábamos con él de esto. Con Jorge Salas. Sabe, sí. Sí. Y con él conversábamos de esto y me gusta esta oportunidad de lo que tú acabas de decir, más allá de la música y de un espacio de jazz. Lo que acabas de decir, esta mirada, donde tú dices que Guayaquil, porque igual tú tienes una mirada de una persona que viene de otro país, es una ciudad que sigue teniendo una identidad y sigue siendo auténtica. ¿Nos puedes describir o nos puedes decir, sobre todo para la perspectiva, el regalo de la perspectiva que nos estás dando ahorita? Sí. ¿Qué te lleva a definirnos de esa forma para que nos veamos a través de tus ojos? Pues, ¿qué me lleva? La verdad, con el trabajo anterior a mí me tocaba recorrer zonas de Guayaquil que un turista no recorre. Y pues eso, he tenido esa oportunidad de no ver solo el Guayaquil atractivo, más seguro, más turístico. Y he también tenido la oportunidad de conocer a muchas personas en el trabajo anterior, que tampoco serían las personas que conocerías estando aquí de pasada o de viaje o de visita. Y creo que eso es lo que me ha llevado a conocer la esencia y a poder ser consciente de la autenticidad y la originalidad, que estoy segura que cualquier extranjero que viniese aquí, si hubiese visto lo que yo he visto, pues se hubiese quedado también muy sorprendido, se hubiese reído, le hubiese encantado, sí, y en el mejor de los sentidos, y se hubiese quedado maravillado con el corazón de las personas, con la cantidad de personas buenas, trabajadoras, que a pesar de tener una vida tan dura siempre están contentos, siempre dan los buenos días, los buenos modales, que son mucho, están mucho más presentes que en España, por ejemplo, el buenos días, el gracias, aunque no lo conozcas. Muy buenas costumbres que hay, que bueno, pues el hecho de haber estado aquí 10 años, de tener la oportunidad de estar trabajando aquí, me ha dado la oportunidad de tener esta visión realista. Lo que dijiste, sabes que yo estaba, cuando empezabas a hablar,
pensaba eso. Creo que hay mucha gratitud. Sí. Y en mi trabajo periodístico yo también he tenido la oportunidad de llegar a espacios donde normalmente no se llega. Y sí, hay mucha identidad Sí. y hay mucha gratitud. Y creo que, y también este tema de los buenos modales, que tal vez tiene mucho que ver con esa estructura familiar y bueno, son otros análisis Claro. que podemos hacer. Pero qué bonito este regalo que nos das, Carlota, de perspectiva. No, qué bonito el regalo que me da Guayaquil a mí, porque me siento afortunada de haber tenido esta visión. Si me hubiese quedado en mi país, sería un poco más ignorante, no conocería esto, ¿no? Y uno evoluciona, Sí. saliendo y viajando, así como nosotros también deberíamos de movernos un poco. ¿Y saben cuál es una forma de viajar y de moverse? La música, definitivamente ese viaje. Y les voy a hacer una pregunta. Wynton Marsalis, Ella Fitzgerald o Lou Armstrong, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Ella. Quizás tengo que ver. Yo tengo un playlist de Ella. En mi Spotify yo tengo un playlist exclusivo para Ella, así que bueno, vamos a escuchar algo de lo que tengo acá. Esta canción me encanta, pero puede ser Ella con Louis o la quieres sola. Ella con Louis. Ella con Louis. Ella con Louis. Esto es una maravilla, Let's Call the Whole Thing Off. Una canción donde ellos discuten, entonces dice you say potato, I say potato, you say tomato, I say tomato, potato, tomato, tomato, potato. Y empiezan a decir, ok, ¿por qué nos ponemos a discutir tonterías, no? Y pasa mucho en las relaciones. En el jazz, y esto tú decías, muchas veces era también contracultura, en la época de los esclavos, el jazz tiene mucho de algunos ritmos, y por eso también esta riqueza. En la época de los esclavos incluso había la prohibición de utilizar ciertos instrumentos, y ellos empezaron a introducir algunos en Estados Unidos, y se formaban también conversaciones interesantísimas, desde lo más jovial hasta lo más profundo y el llanto hacia las injusticias, ¿no? Esto va desde lo jovial. La relación de pareja, el somos unos ridículos peleando, porque al final la mayoría de las peleas son ridículas. Así que esto es una invitación para observar eso mientras los escuchamos y continuamos con esta rica conversación. Nos acompañan Andrei y Carlota, este par de guayacos española y quiteño, que son parte de la sociedad de La Cueva, este jazz club, jazz bar que ustedes pueden encontrar aquí en Las Peñas. Y continuamos en cabina. Quiero recordarles a quienes nos están escuchando en este momento que hay un banco, que es el banco para ti, el ideal. Y este banco es ideal para ti porque, por ejemplo, si eres una persona olvidadiza que, se me quedó la billetera. Me ha pasado, un 25 de diciembre, fui a comprar hamburguesas con mi hijo. Ya estábamos ahí, pedimos las hamburguesas y de repente no estaba la billetera. Pero ¿saben lo que hice? Efectivo móvil. Ingresé a la app de Banco Guayaquil. Después de ingresar a la app de Banco Guayaquil, lo que hice es que puse los datos, envié efectivo móvil. Me llegó un SMS a mi celular y luego yo tuve que enviar otro mensaje con otro código. Me acerqué a un cajero, puse los dos códigos y tenía mi dinero en efectivo. Esto lo pueden hacer con ustedes si son olvidadizos o con cualquier persona a la que le quieran enviar dinero en efectivo. Eso hace Banco Guayaquil por nosotros. Es una maravilla ser cliente de Banco Guayaquil, yo que se los digo. Y vamos a continuar con esta también maravilla de conversación. Andrei Astaiza y Carlota López, fundadores de La Cueva Jazz Bar. Ellos están aquí, y digo aquí porque estamos cerquita. Nosotros más bien estamos aquí en Puerto Santana y ellos se encuentran en Las Peñas, donde antes era La Paleta, ahora hay este jazz bar, que como bien nos decía Andrei, no se trata solamente como de un género con nombre y apellido, tiene que ser jazz estricto. El jazz, precisamente, una de las cosas que hizo fue salirse de las líneas, es que de eso se trata el jazz, de salirse de las líneas. Yo cuando veo una improvisación de jazz le digo, en serio, no entiendo cómo lo hacen. Yo creo que la gente que toca jazz y hace estos jams, es como que se conectaran, así, es como una cosa telepática. Debo decir que tengo como una debilidad ridícula por el contrabajo. Yo veo a alguien tocar contrabajo y mis ojos se van para allá directamente. Pero más allá de eso, me encanta la idea de poder ver jazz en vivo, porque el jazz, cuando uno lo ve en vivo, independientemente de qué instrumento te guste o te conecte, empiezas a ver a músicos desplegando como un talento y una conexión con la música que es única. Son pocas las oportunidades que tienes de verlo así. O sea, es como poco estructurado, ¿no? A pesar
de lo técnico y súper excelente que tienes que ser también. Claro, es que el jazz es una música natural, diría yo. Natural, efervescente, es como el agua que le pones fuego y empieza a hacer lo suyo. Igual es con el sonido, ¿no? En el jazz pasa esto del contrabajo, que tú tocas unas frecuencias bien bajas. Forzosamente esa vibración te llega al cuerpo y te llama, ¿no? Sí, es que parece muy... Entonces, y eso si le metes una percusión, una batería, tiene ritmo, y con aquello la melodía del piano y una melodía, con armonía del piano y una melodía de una cantante o un instrumento solista, es como que ya tienes todo, más o menos, en el jazz, y en un formato simple y sencillo. De ahí pueden partir muchos formatos, como escuchábamos con él y a Louis Armstrong hace un ratito, una big band, un trío, un cuarteto, un quinteto, etc. Pero el jazz tiene esa capacidad de sonar natural. Y tiene mucho estudio detrás de eso, ¿no? Claro, gran maestro, mucha Para tocar estructura. jazz necesitas una orejota. Claro. O sea, no es así nomás con la partitura y tal. Y bueno, yo vengo de la música clásica también, ¿eh? Ujú. Entonces tiene su valor la música clásica, absolutamente importante, pero el jazz te conecta directamente con el sonido. Y cuando estábamos hablando antes de esa pequeña pausa de Guayaquil, ¿no es cierto? La ciudad puerto. No es ninguna coincidencia que en Guayaquil se haya formado la primera Big Band del Ecuador. No. Cuéntanos sobre eso. Aquí en Ecuador, con Colo Silva, la primera band, Correcto. Lucho Con Lucho Silva. no es coincidencia que... Con los golazos también, ¿no? También después, mucho después. No es coincidencia que el ruiseñor de América, Julio Jaramillo, sea de la perla del Pacífico, de esta ciudad que tiene una ría que va y viene, que nos trae tierra de la sierra y nos trae agua salada del mar. No es coincidencia que Guayaquil sea, como me dijo Carlota alguna vez, el último rincón, Puerto del Caribe. el último puerto del Caribe, como le dimos en algún lugar. Entonces Guayaquil y el jazz para mí es lo más natural del mundo. Nosotros hemos estado en esta lógica de entender esta ciudad maravillosa que es tan puede ser agreste, ¿no? Puede ser muy dura y tal, pero Durísima. ahí, Si quieres, bueno, cuando tenemos quieras. New York de los 80s y tal, o sea, Claro. la dureza no puede ser un impedimento para que la gente sueñe, Para la creatividad. para la creatividad. Para nada, y lastimosamente tenemos que reconocer que a veces es una musa, si no, imagínate, si en Nueva York de los 80 no teníamos Pedro Navaja, ¿no? Imagínate. Y ahí quiero entrar también a esos primos del jazz. Yo siempre digo que la salsa es como el primo latino del jazz. Salatida, sí. ¿Y qué hay de, por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de ver salsa en... Cuéntenos un poco, ya, eso quería saber, vamos a ver salsa, ¿qué más vamos a ver? Porque el jazz se lleva bien con la salsa, se lleva bien con el rock, Por ¿con supuesto, qué se lleva el bien? jazz es improvisación. El jazz es la oportunidad para no tener un solo musical perfecta y beautiful y tan perfectamente escrito. O sea, el jazz es la oportunidad de no tener unas reproducciones de galleta idénticas. Por eso te decía, se sale de la línea. El jazz te da la oportunidad Claro, de equivocar. por eso existe orgulloso. Son puntos que los veo muy en común con la ciudad de Guayaquil. Jazz es improvisación. Guayaquil es una ciudad de mucha improvisación. Nada más improvisado que no. ¿Quieres pilas o te pisa por ahí? Entonces es un poco ver el lado bello de puntos que pueden ser difíciles, como una ciudad improvisada o una ciudad, pero no, en realidad de ahí puede salir arte, ¿Qué me dices de la música. ¿Y qué me dices de la calle Numa, Pompilio y Yona, donde estamos ubicados, de las Peñas? Y yo que soy quiteño digo, tengo la ronda, el panecillo, ni siquiera ni cuánto, amo mi país, amo Quito, todo bien, pero me parece la calle más bonita del Ecuador. ¿Te parece la calle más bonita del Ecuador? Tienes una ría al frente, tienes esas palmeras y esos vendavales. O sea, Diosito santo, tienes esta arquitectura maravillosa que se desprende de un cerro. O sea, para mí es la más bonita, ¿eh? Sí, es bella, es hermosa. Y la he empezado desde siempre. Mi papá es guayaco. Tu papá es guayaco por eso. Sí, es que bueno, ahí todos nos mezclamos, increíble. Y quiero saber sobre, porque tú dijiste algo que también me atrapó, y fue tapas españolas. En la Cueva Jazz Bar hay tapas españolas. Sí. Carriota, estamos en tus manos. Eso sí, ¿no? Ay, ventaneos. Yo misma las hago. Bueno, hay una tapa española, que es tortilla española. De hecho, yo cocinaba antes, pero hace años dejé de cocinar porque ya me aburrí y dije, yo no cocino más ya. Pero lo único que hago es la tortilla española. Muy bien.
cosa tienes? Entonces, cuando abrimos, pues dijimos, pues pongamos la tapa española de tortilla. De hecho, mi idea en un principio, en España hay muchas ciudades donde las tapas son gratis, son pequeñas, pero son gratis, a determinadas horas, suele ser de 7 a 9 de la noche y al mediodía de 1 a 2, ¿no? Entonces ahí tú pides algo de beber y te dan una tapa gratis. Y mi idea era dar estas tapas gratis, un pinchito, algo pequeño de tortilla española. La verdad es que tuvo buena acogida. La primera recuerdo que fue el día de la inauguración. Bueno, tuvimos varias inauguraciones, pero la primerita de todas no me salió muy buena, la verdad. Hice 3 encima porque no sabía algo y se acabaron. A caballo regalado no se le mira el diente, entonces no pasa nada. Cuando uno hace algo gratis... Claro, sí. Pero ahí fui mejorando y ahora me salen muy ricas, sí. Y entonces, bueno, pues eso, tenemos las tapas. Al final no las damos gratis, pero son muy baratas, sí. Y de todas formas ya creemos que también el público se está empezando a aburrir un poquito de la tortilla española, entonces ya estamos pensando en ampliar el menú, aunque sea tapas, que tapas al fin y al cabo es el formato. Le pega a todo el mundo, así es. Y es el formato, puede ser una tapa de macarrones, una tapa de ensaladilla rusa, una tapa de paella, lo único es que es una porción pequeña. Claro, porque al final ya sabemos que vamos más a tomar cerveza que a comer a estos espacios. Vamos a seguir con música para luego continuar con nuestra conversación y ahora vamos a escuchar a Ella Fitzgerald con It's Only a Paper Moon. Con esto conversando y ya para nuestra última porción de esta entrevista con 2 socios de La Cueva Jazz Bar. Continuamos. Y vamos a la última parte de esta conversación con Andrei y Carlota para hablar un poquito de cartelera, qué está pasando. Me imagino que todo el tiempo tiene un movimiento. ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo son los días? ¿Qué se puede esperar en La Cueva Jazz Bar? Bueno, vamos a seguir manteniendo una programación musical, cultural, artística, contundente y semanal. Hemos tenido lanzamientos de libros, hemos tenido conciertos de jazz y ahora en julio empezaremos con 2 personalidades, bueno, 4 de hecho, importantísimas a nivel regional y del Ecuador también, como es el caso del flautista Carlos Prado, quien estará con nosotros en la semana de la primera semana de julio, ¿no? Excelente. El 3 de julio, el jueves 3 de julio estará con nosotros. Tendremos a Carla Bessiani, que es una artista visual maravillosa. Es lo máximo, Carlos. Y con un grupo que es un poco más rock y pop, Rayo, que suenan muy bien. Estudiantes de la Universidad Católica haciendo sus obras y su jam session el 9 de julio. Y el concierto de Francisco Echeverría, el gran pianista guayaquileño, será el 12 de julio. Gaby Moya estará con nosotros el 18 de julio y finalmente Nicole Rubira el sábado 26. Tenemos más eventos todavía, pero no me quiero comprometer con la audiencia porque estos ya son los que están en piedra. Pero otros se vendrán conforme ocurre el tiempo, pero tenemos una agenda variadísima, todos anclados en estos 2 eventos de jazz y con otros tipos de música, también con la característica de que nosotros no tenemos nada en contra del tributo a, el homenaje a, todo bien, pero sí nos gusta mucho la idea de que cada artista traiga sus particularidades, sus propias músicas, sus propias versiones de las cosas, ¿no? Porque eso es para nosotros Guayaquil, no es una ciudad de copias, sino una ciudad auténtica, ¿no? Y lo interesante del jazz es eso, oír y sentir la música, que es lo que estábamos diciendo hace un momento. No te tienes que saber la canción, no la tienes que cantar de memoria. El jazz es, anda, siéntate y siéntelo, o sea, punto. Sí, seguro. Por eso me gusta el contrabajo. Porque se siente, o sea, olvídate. Sí. Y bueno, vamos precisamente a terminar nuestra conversación del día de hoy con Matías Alvear, esta canción, este tema instrumental de jazz. Él es quiteño, ¿verdad? Hijo de Alex Alvear. Y él trae The Consequence, luego de esta riquísima conversación con Andrei y Carlota de La Cueva Jazz Bar. Síganlos como lacuevajazzbar.gy. Gracias, Carlota. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido un gusto. Gracias, Andrei. Hoy les cuento, con el auspicio de Banco Guayaquil, primero tú.
Y continuamos en cabina. Quiero recordarles cuál es ese banco que les dice primero tú y que siempre está adelantándose y pensando en todo lo que ustedes necesitan. Ese banco es Banco Guayaquil. Así que si aún no tienen cuenta con Banco Guayaquil, ingresen a bancoguayaquil.com, nada más. bancoguayaquil.com. Ya me iba a ir a la web de Radio City, pero no, es bancoguayaquil.com. Y de esta forma, con cédula en mano, 3 minutos es todo lo que necesitan para registrar su cuenta de Banco Guayaquil. Hoy les cuento cuáles son los estrenos que se vienen en este mes. Y por aquí empezamos con la película Fórmula 1. Esta está protagonizada por Brad Pitt y si ustedes tienen Apple TV en su celular y cogen su celular, lo ponen en horizontal y ponen el tráiler de esta película, se van a dar cuenta de que es como que estuvieran manejando un carro. Es decir, el celular empieza a vibrar y a moverse de todas esas formas. Apodado el más grande de todos los tiempos, Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 y esto lo lleva, a Brad Pitt, precisamente que interpreta a este personaje, a situaciones un poco extremas. Otra película que se estrena en este mes es Megan 2.0, esa muñeca medio diabólica. Yo no le hago esas cosas, pero si a usted le gustó Megan, va a tener la oportunidad de ver la otra Megan, porque la anterior fue el año 2023. Por otro lado, viene Jurassic World, el renacer. Definitivamente la saga de Jurassic no se acaba nunca. Y 5 años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, viene esta nueva versión. You're Killing Me sigue a Eden en una fiesta codiciada de el cielo y el infierno. ¿Qué se viene, señores, y tiene pendiente a todo el mundo? De James Gunn, Superman. La nueva película de Superman, escrita por James Gunn, no será una historia de origen. Y es que cuando hablamos de James Gunn, podemos hablar de un estilo diferente. James Gunn, de hecho, tiene un estilo diferente, característico. Y James Gunn lo que hace es abordar al superhéroe original en el recién imaginado universo DC, con una mezcla de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad humana. ¿Qué es lo que suele pasar con Superman? Superman cree en la bondad humana y él es muy bondadoso y bonachón. Así que vamos a ver a este nuevo Superman. Sé lo que hicieron el último verano. I know what you did last summer. Tal como lo están escuchando, señores, retrocedemos como 20 años en el tiempo. Cuando 5 amigos provocan sin querer un accidente mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve a atormentarlos. Sí, estamos hablando de que a medida de que pasa el tiempo, esto recurre a la legendaria masacre de Southport de 1997. Y estamos hablando efectivamente de una nueva versión de la súper conocida película. Vienen los Pitufos nuevamente en este año y obviamente queremos verlos, sobre todo quienes queremos ir a ver películas en familia. Una película musical de animación centrada en las icónicas imágenes de estos personajes. ¿Saben cuál es uno de los trailers que más me ha llamado la atención de todos los que he visto? Los Cuatro Fantásticos. Yo soy un poco cansada de las películas de superhéroes, pero quiero decirles que Los Cuatro Fantásticos me ha traído un montón y tengo muchas ganas de verla. Ambientada con un estilo súper como retrofuturista, inspirado en los años 60, esta versión de Los Cuatro Fantásticos atrapa. ¿Y saben qué? Desde el momento que tienes a Pedro Pascal de actor principal y acompañado de Vanessa Kirby, que para mí es una excelente actriz, yo me quedé como súper enganchada de ella desde Crown, cuando hizo de la princesa Margarita, y todo lo que lo he visto hacer, a mí me ha encantado Vanessa Kirby. Esta película es algo que todo el mundo quiere ver. Y por otro lado, se viene Naked Gun. ¿Se acuerdan de las Naked Gun? Bueno, viene una nueva versión con Liam Neeson y por ahí también aparece Pamela Anderson. Y por último, Materialistas, un lucrativo negocio de casamentera se complica. ¿Quiénes están aquí también? Pedro Pascal vuelta. ¿Qué manera Pedro Pascal es en todo? Dakota Johnson y Chris Evans. ¿Con quién se quedarían ustedes? ¿Con Chris Evans o con Pedro Pascal? Anaí, ¿Chris Evans o Pedro Pascal? Pedro, Chris Evans. Y Alba, ¿tú? Con Chris Evans. Mira tú, yo hubiera pensado que Pedrito era más taquillero. Pero no, se quedan con el Capitán América las bebés. Yo me quedo con Pedro. Y con esto nos despedimos
hasta nuestro próximo programa, hasta el día de mañana, 2:30 de la tarde. Soy Andrea Rendón. Esto fue En Cabina. Estamos en Radio City. Radio City presentó En Cabina con Andrea Rendón.